Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, mucho análisis. Hoy tenemos un tema que ha estado *on fire* en las redes sociales, un verdadero torbellino de emociones, y créanme, hay mucho que desempacar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo que involucra a Ander Zel, Kerem Bürsin, y un nombre que digamos que es bastante famoso y que ha encendido la mecha de todo este asunto. Ya se imaginarán de quién estoy hablando. Para los que son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos, análisis profundos y por supuesto, mi opinión sincera sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ya, que no se arrepentirán. Bueno, volviendo al tema principal, como les decía, el mundo de las redes sociales explotó recientemente con una noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Ander Zel y Kerem Bürsin. Ya saben, estos dos nos enamoraron con su química en Love is in the Air, y aunque su relación en la vida real ya terminó hace tiempo, los fans siguen obsesionados con ellos. Y es que, ¿cómo no amarlos? Son guapos, talentosos y la verdad, la historia de amor que construyeron en la pantalla fue espectacular. Pero, ¿qué es lo que realmente desató la furia de Ande? Pues todo comenzó con una foto. Una simple foto, dirán algunos. Pero en el mundo del espectáculo una foto puede valer más que 1000 palabras, y en este caso, vaya que las valió. La foto en cuestión mostraba a Kerem Bürsin con una persona bastante conocida. Y no, estoy hablando de otra celebridad cualquiera. Estoy hablando de alguien con un nombre que resuena en todo el mundo, una persona que digamos tiene un cierto estatus y que ha generado muchísimas especulaciones. La foto en sí no era escandalosa. Eran ellos dos aparentemente disfrutando de un evento social, sonriendo y posando juntos. Pero la combinación de Kerem, esta persona y el contexto en el que se tomó la foto, desató la tormenta perfecta. Los fans de Ande por supuesto se alarmaron de inmediato. Empezaron a cuestionar, a analizar cada detalle de la foto, a buscar significados ocultos y a sacar conclusiones apresuradas. Y es que hay que entender que Ande es muy querida por su público, y cualquier cosa que afecte su imagen, o lo que el público percibe como una traición, genera reacciones muy fuertes. El nombre de esta persona famosa, por respeto a su privacidad, y porque no quiero entrar en problemas legales, jaja, no lo voy a mencionar explícitamente, pero ya sabrán de quién hablo. Lo importante es que su presencia en la vida de Kerem, y el hecho de que se dejaran ver juntos, generó una oleada de especulaciones sobre si entre ellos existía algo más que amistad. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Ande. En redes sociales, la cosa se puso fea, muy fea. Los fans de Ande comenzaron a expresar su indignación, a lanzar indirectas y a cuestionar las intenciones de Kerem. Algunos incluso llegaron a criticar a la persona con la que se vio a Kerem, tachándola de poco apropiada o de aprovechada. La situación escaló rápidamente y Ande, al parecer, no se quedó callada. Según rumores, porque claro, no tenemos declaraciones oficiales, Ande reaccionó con furia ante la foto y el revuelo que causó. Se dice que se sintió dolida y traicionada, especialmente porque, en teoría, mantenía una buena relación con Kerem. Otros dicen que la reacción de Ande fue más un asunto de celos, y que le molestó ver a su expareja con otra persona que, para rematar, tiene tanta fama. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación generó un drama monumental en las redes sociales. La etiqueta con los nombres de Ande y Kerem, junto con el nombre de la persona famosa, se convirtió en trending topic, y los comentarios y las teorías conspirativas se multiplicaron por miles. Todo el mundo tenía una opinión, y la polémica se extendió como la pólvora. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles de este escándalo, porque, como siempre, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Vamos a analizar los puntos clave y a desentrañar las posibles motivaciones de cada uno de los involucrados. Prepárense porque el análisis se pone intenso. ***, el contexto, Love is in the Air y el fenómeno Ande Kerem ***. Para entender realmente el impacto de este escándalo, es crucial recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino que también convirtió a Ander Zel y Kerem Bürsin en la pareja del momento.
Su química era innegable y la conexión que proyectaban en pantalla era tan fuerte que los fans rápidamente comenzaron a desear que su romance se trasladara a la vida real. Y boom, sucedió. Ande y Kerem confirmaron su relación fuera de la pantalla, y la euforia de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Redes sociales, foros y cualquier espacio digital imaginable se llenaron de contenido sobre la pareja, con un seguimiento exhaustivo de cada uno de sus movimientos. La relación se convirtió en un cuento de hadas moderno con fotos románticas, declaraciones de amor y una legión de seguidores que celebraban cada paso de su historia. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son perfectas. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto. Aunque la ruptura fue amistosa, la tristeza y la decepción fueron palpables. Sin embargo, el cariño del público por ambos actores se mantuvo, y la esperanza de una reconciliación siempre ha estado latente. Es precisamente este contexto el que hace que la reacción ante la foto sea tan explosiva. La imagen de Kerem con otra persona, y una persona de la magnitud que conocemos, fue interpretada por muchos como una traición a la imagen romántica que tenían de Ande y Kerem, y como una posible amenaza para la esperanza de un futuro juntos. ***, el rol de la tercera persona, ¿quién es y por qué importa? ***. Como ya les dije, por razones legales y de respeto a la privacidad, no voy a mencionar el nombre de la persona involucrada, pero todos sabemos de quién hablo. Lo que sí podemos analizar es su impacto en la situación. Esta persona, además de ser una figura de renombre, tiene una reputación que ha generado controversias en el pasado. Su vida amorosa, sus relaciones y su estilo de vida han sido objeto de debate público en numerosas ocasiones. Esto inevitablemente influyó en la reacción de los fans y generó especulaciones aún más intensas. La pregunta clave es, ¿qué tipo de relación tiene Kerem con esta persona? ¿Es amistad? ¿Algo más? ¿Un encuentro casual? Las respuestas, por supuesto, no están claras. Pero la ambigüedad es precisamente lo que alimenta la polémica. ***, la reacción de Ande, dolor, celos o ambas cosas, ***. La reacción de Ande Erçel es el corazón de este escándalo. Aunque no ha hecho ninguna declaración oficial, los rumores sugieren que su respuesta fue de furia y decepción. Pero, ¿qué hay detrás de esta reacción? ¿Cuáles son sus motivaciones? Hay dos interpretaciones principales. ***, el dolor y la traición ***. Muchos fans creen que Ande se sintió dolida y traicionada porque, a pesar de la ruptura, mantenía una relación cordial con Kerem. Verlo con otra persona, y especialmente con alguien con una reputación controvertida, pudo haber generado una sensación de sorpresa y decepción. ***, los celos ***. Otra interpretación es que la reacción de Ande estuvo impulsada por los celos. Ver a su expareja con otra persona, que además tiene mucha fama y atención mediática, pudo haber provocado una reacción emocional intensa. Los celos, aunque comprensibles, pueden ser complicados de manejar en público. Es posible que ambas emociones hayan estado presentes en la reacción de Ande. La combinación de dolor, decepción y celos puede ser muy intensa, especialmente cuando se trata de una situación que involucra a una figura pública. ***, el silencio de Kerem, una estrategia o indiferencia, ***. La postura de Kerem Bürsin ante el escándalo ha sido, hasta ahora, el silencio. No ha hecho declaraciones, no ha aclarado la situación y no ha respondido a los rumores. Esta actitud ha generado aún más debate. Hay varias interpretaciones posibles. Evitar la polémica Kerem podría estar tratando de evitar alimentar la controversia y proteger su privacidad. Indiferencia Algunos interpretan su silencio como una señal de indiferencia, lo que ha generado aún más críticas. Estrategia podría ser una estrategia para dejar que la tormenta mediática se calme por sí sola. Consejo legal Es posible que sus asesores legales le hayan recomendado no hacer comentarios hasta que la situación se aclare. Sea cual sea la razón, el silencio de Kerem ha sido contraproducente, ya que ha alimentado las especulaciones y ha generado más incertidumbre. Análisis profundo, el impacto en la imagen pública y la fragilidad de la fama Este escándalo nos enseña varias lecciones sobre el mundo del espectáculo y la vida pública.
Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una plataforma para conectar con los fans, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el drama y las especulaciones. Asterisco 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 la fragilidad de la fama asterisco asterisco la fama es efímera y puede ser afectada por un simple rumor o una foto. La imagen pública es importante y puede ser dañada por situaciones como esta. Asterisco 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 la pasión de los fans asterisco asterisco los fans son leales y apasionados, y están dispuestos a defender a sus ídolos a toda costa. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo. La exposición mediática constante puede ser agotadora y perjudicial. Asterisco 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 las relaciones sentimentales son un campo minado asterisco asterisco cualquier relación sentimental puede ser objeto de escrutinio público. Una simple foto puede desatar un torbellino mediático y las consecuencias pueden ser impredecibles. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. El escándalo entre Andy Ercel, Kerem Bürsin y la persona famosa es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo. Una simple foto, un rumor y la pasión de los fans pueden generar una tormenta mediática que afecta a la imagen pública de los involucrados. En mi opinión, es importante ser cautelosos al juzgar a las personas involucradas. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tomar decisiones personales. Sin embargo, también es importante reconocer el impacto que estas decisiones pueden tener en la opinión pública y en la percepción que se tiene de uno mismo. La situación sigue abierta y es posible que haya más información en el futuro. Por el momento podemos concluir que este escándalo nos ha dado mucho de qué hablar y analizar. Asterisco asterisco mi opinión personal asterisco asterisco. Como siempre, me gusta dar mi opinión sincera. Creo que la reacción de Andy es comprensible, aunque quizá un poco exagerada. Entiendo que se sintiera dolida o celosa, pero creo que es importante manejar las emociones en privado y no alimentar la polémica en público. En cuanto a Kerem, creo que su silencio es una estrategia arriesgada. Aunque entiendo su deseo de proteger su privacidad, creo que una aclaración, aunque breve, podría haber evitado que la situación escalara. Y por supuesto creo que los fans deben ser más prudentes a la hora de sacar conclusiones. La especulación y los rumores pueden ser dañinos, y es importante recordar que las personas involucradas son seres humanos con sentimientos. Asterisco asterisco preguntas para ustedes asterisco asterisco. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Andy reaccionó de manera correcta? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Kerem? ¿Creen que la relación entre ellos dos está realmente afectada? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.